La mesa está conformada primero por el señor Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura del Perú. El señor Iván Lanegra es abogado especializado en Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Budapest. Fue defensor adjunto en asuntos medioambientales, servicios públicos y pueblos indígenas en la Defensoría del Pueblo y fue gerente regional en el Gobierno Regional de Junín. Actualmente es profesor de Ciencias Políticas y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, contamos con la presencia de la señora Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari, presidenta de la Central Ayánica del Río N. Care, dirigente indígena, y ha recibido en el 2013 la Orden de Mérito de la Mujer, premio otorgado por el Ministerio de la Mujer como máximo reconocimiento en la defensa y promoción de la igualdad de género. Nos acompaña la señora Alicia Abanto Cabanillas, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú. Tiene la palabra el señor Iván Lanegra. Muy buenos días todavía, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar quisiera saludar a mis compañeras de mesa, aquí presentes, tanto a Ruth como a Alicia. En segundo lugar, saludar a cada uno de ustedes. Para mí es muy grato que esta reunión de los ombudsman de América Latina hayan tomado en cuenta el asunto tan complejo como la consulta previa como centro de atención en esta reunión, y que además nos hayan invitado a participar de esta discusión. Dado que ya el día anterior se ha hecho una discusión muy amplia sobre los contenidos de la consulta previa y sobre los desafíos que eso implica en términos jurídicos, quisiera más bien ahora directamente abordar los temas prácticos de implementación vinculados con el Perú. Y creo que el eje para lograr entender todos los problemas y dificultades que puede haber en la implementación de un derecho a esta complejidad parte de una mirada crítica de lo que es el Estado. Es mi convencimiento que en realidad lo que se necesita hacer en el mediano y largo plazo para lograr que la consulta previa y otros derechos de los pueblos indígenas sean efectivos es una reforma del Estado que modifique aspectos críticos que aún mantiene. Eso implica desde luego un cambio en varias dimensiones del Estado. Una de ellas tiene que ver con la propia capacidad del mismo para producir cambios efectivos a partir de las políticas públicas que diseña. Y en ese punto existen varios aspectos en los cuales, en relación con los pueblos indígenas, el Estado todavía tiene como debilidad. Un primer nivel de esa debilidad tiene que ver con el conjunto de infraestructura que dispone el Estado para poder producir políticas públicas. Me refiero a personas y herramientas que hacen posible que el Estado pueda hacer que las cosas sucedan dentro de su territorio. Un segundo problema tiene que ver con el alcance del Estado, es decir, hasta dónde llega de manera eficaz, efectiva. Y en tercer lugar, tiene que ver con el peso del Estado para hacer que las políticas específicas que se desarrollan en el país efectivamente modifiquen o cambien prácticas dentro de él mismo. En estos aspectos, las debilidades se expresan de diversa manera. En primer lugar, se expresa en los recursos públicos, en los presupuestos que el Estado dedica a los temas vinculados con pueblos indígenas. Es evidente que uno de los temas que, por ejemplo, se plantea como un vacío concreto tiene que ver con la poca visibilidad en las cifras presupuestarias del tema indígena. Una de las cuestiones que hemos visto que es indispensable corregir y que en el Ministerio queremos hacer es tener una idea clara de cuánto es lo que efectivamente el Estado gasta e invierte en materia de políticas vinculadas con los pueblos indígenas. Si hoy en día se preguntara eso, inclusive a mí, exactamente cuántos soles anualmente se dedican a esas políticas, no podría darles una respuesta.
porque las cifras están invisibilizadas en la medida que están mezcladas con múltiples políticas de diverso alcance. La necesidad de hacer que eso sea una cifra clara es un primer elemento indispensable para saber si las políticas están efectivamente haciéndose de una manera seria. Un segundo elemento que revela este aspecto tiene que ver con los recursos humanos disponibles y las características del mismo. Y aquí tenemos un desafío enorme, porque no es solamente en esa esfera de los pueblos indígenas donde hay una debilidad. La ausencia de un servicio público, de un servicio civil fuerte, genera un conjunto de dificultades, no solamente en el ámbito relacionado con los pueblos indígenas. Y eso tiene que ser corregido, porque la imposibilidad de generar una experiencia que se vaya sumando año tras año en estos temas y que se mantenga un cuerpo sólido de funcionarios y funcionarias que atiendan estos aspectos es sin duda un problema. Y por lo tanto, asegurar que exista un equipo independiente, autónomo, que pueda brindar ese tipo de políticas, por lo menos a un nivel de dirección nacional, es un primer paso indispensable. Un tercer elemento, que es más complejo aún, tiene que ver con la propia mentalidad de los funcionarios públicos. Porque en esta materia, y es una cosa que día a día con lo cual tenemos que lidiar, yo lo digo así porque es un asunto en el cual hay que presionar, hacer que las cosas cambien, es una forma de pensar absolutamente monocultural. Y es un tema que hay que aceptar. Es decir, tenemos un Estado en el cual los funcionarios y funcionarias básicamente piensan en solo una cultura, la propia. Y las dificultades que existen para poder relacionarse con culturas distintas es muy limitada. Es un tema que podríamos empezar a cambiar con la capacitación respecto a los derechos, pero eso no modifica estas actitudes que se requieren, que posiblemente solamente cambiarán en el largo plazo y después de un proceso muy largo de práctica y de acción y de relacionamiento de los funcionarios públicos con los pueblos indígenas. Pero es un tema muy importante y que a veces está en la base de la situación de desconfianza que los funcionarios a veces generan respecto de las decisiones que adoptan. Es un tema muy difícil y va a requerir, como digo, muchos años de cambio, de generación de un profesional distinto para atender temas de esta complejidad. Por el lado del alcance de las políticas, una de las cifras que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace algún tiempo produjo es lo que se denomina el índice de densidad estatal. Y este mapa lo que revela es que las zonas en las cuales el Estado tiene un menor alcance coinciden con aquellas zonas en donde están los derechos colectivos vinculados a las tierras de los pueblos indígenas. Es decir, son las zonas del país en donde están, digamos, una presencia más tenue del Estado, la que coincide con las zonas en donde los pueblos indígenas exigen que el Estado esté. Porque no es cierto que exista una reacción necesariamente negativa respecto del Estado, sino más bien en muchas ocasiones lo que hay es una demanda de presencia del Estado. Es exactamente al revés. Y es generalmente que el Estado solamente aparece cuando ocurre el conflicto, lo que origina en ocasiones una desconfianza también. Y por lo tanto, ampliar el alcance del Estado en estas zonas es un segundo elemento. Y eso no tiene que ver solamente con el tema indígena, sino tiene que ver con una política y una reforma del Estado. Y en el último punto, vinculado con el peso del Estado, con su capacidad efectiva de generar cambios reales en el nivel micro, eso está vinculado con uno de los procesos que también está pendiente de combinarse, que es la descentralización del país. Porque este Estado con este alcance no puede tener una posibilidad real de adecuar las políticas a las necesidades específicas sin una descentralización bien hecha. Y en ese punto, todo el tema vinculado con la presencia del Estado en este nivel es también un desafío. Creo que gran parte de los temores y preocupaciones que los propios funcionarios públicos tienen respecto a avanzar con la consulta previa se expresa en una medida por estos elementos. Es decir, por la ausencia de una infraestructura institucional que le permita dar las garantías de que van a poder avanzar de una manera eficaz con este tipo de herramientas tan complejas. Creo que gran parte del tema se explica por estos asuntos que he mencionado. Pero eso no lo explica todo. Es decir, es parte de él, pero no es todo. Es mi impresión que lo que estamos viendo en estos momentos, con el trabajo que hemos venido realizando desde el mes de octubre del año 2011, es un proceso en el cual
hemos podido avanzar de una manera relativamente rápida con un conjunto de herramientas legales y un conjunto de compromisos normativos y que en realidad han generado un elemento básico para el desarrollo de una política pública. Pero también hay que decirlo, todavía no se ha logrado transformar todas estas herramientas normativas en una política pública que empieza a ser utilizada por los funcionarios públicos. Es decir, estamos en etapas iniciales del proceso. No hay que pensar que todo este tema de que en estos momentos está ocurriendo, relacionado con que todavía no empiecen los procesos de consulta en ámbitos importantes del país, me refiero por ejemplo al tema minero, que es un asunto en particular complejo, no es necesariamente un tema que no se explique por lo que ha venido atrás. Es decir, hay que recordar que estamos en un proceso en el cual se han producido un conjunto de cambios y reformas y que están originando un nuevo escenario para muchas de estas políticas. Y ocurrió en la década de los 90 con el tema ambiental. Recordarán cuando en el año 90 se introdujeron los estudios de impacto ambiental, hubo toda una reacción muy dura respecto de muchos sectores oponiéndose a la aplicación del estudio de impacto ambiental, que recién pudieron implementarse muchos años después. A pesar de haber sido creados en el año 90, recién varios años después que se empezaron a implementar. Y aún hoy seguimos discutiendo la implementación de los estudios de impacto ambiental, así, aún hoy está en proceso la creación de entidad a cargo del tema, aún hoy están habiendo todo un conjunto de desafíos respecto a la mejora de la herramienta, aún todavía seguimos discutiendo este tema. No queremos que una historia tan larga se produzca con la consulta, pero hay que romper algunos diques de desconfianza, ¿no?, entre los actores que están involucrados en ese tema. Es gran parte del trabajo de nuestro hacer pedagogía al interior del Estado para convencer, para tratar de lograr que procesos se desarrollen. Es evidente, por ejemplo, que no puede desconocerse el derecho de las comunidades campesinas a tener acceso a los derechos colectivos vinculados con los pueblos indígenas. Es evidente que tenemos una diversidad cultural de origen andino que tiene que ser reconocida y valorada. No puede avanzarse en un instrumento de tipo sin reconocer eso. No va a ser sencillo, pero no hay manera de evitarlo. Es una necesidad. Convencer, discutir, hacer un esfuerzo dentro del aparato público también revela un último elemento del Estado, que es que no es un Estado monolítico es un Estado con mucha diversidad al interior y que hay muchas posiciones y visiones. Pero al final tiene que tomarse decisiones, y esas decisiones implican sin duda momentos en los cuales pueden haber riesgos, pero también pueden haber sin duda grandes oportunidades. Otros creemos de manera muy firme que la consulta es sin duda una fuente de oportunidades enorme. No es una trampa, no es un proceso destinado a evitar que el Perú se desarrolle, sino es una herramienta que debe brindar oportunidades reales para que todos los peruanos y peruanas tengan acceso a los beneficios que un país como el nuestro puede ofrecer. Y eso es lo que tenemos que lograr todos, porque un proceso como este requiere de la lealtad de todos. Pueden haber desde luego 1001 críticas al proceso y a sus elementos, pueden haber 1001 cuestionamientos respecto a aspectos específicos del mismo, pero lo que tiene que haber es un compromiso con el proceso en su conjunto, para asegurar que la herramienta efectivamente se implemente. Esa es nuestra voluntad. El Ministro de Cultura y el Viceministerio estamos empeñados en eso, y creemos que, más allá de las, sin duda, dificultades que plantea una herramienta en el contexto que he mencionado, es indispensable avanzar y lograr que estos procesos que todavía no inician puedan finalmente desarrollarse, y que las comunidades que tienen sin duda el derecho, porque finalmente es eso, de ser consultados, o sea, efectivamente. Ese debe sin duda la razón y el sentido del trabajo que nosotros venimos realizando. Así que yo quisiera con eso, creo que justamente el tiempo exacto, y agradecer y esperar sin duda las preocupaciones, dudas, inquietudes que seguramente habrán en la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lanegra. Continúa la señora Ruth Zenaida, por favor. Taiteri Maron, Taiteri Iván Lanegra, Taiteri Defensor del Pueblo, Maron Neatiripe Cayetatsi. Bien, lo voy a traducir.
Gracias por la invitación de la Defensoría del Pueblo y agradezco a GIZ que realiza y apoya este evento, y también saludo al señor Iván La Negra y a todos presentes. Bienvenido en Perú. Bueno, es mi país también, no soy ajena a esta capital de Lima. Seré asháninka, seré indígena, que realmente se están discutiendo sobre la consulta previa de los pueblos indígenas. Y soy parte del Estado y mi gobierno que está dirigiendo, tiene esta iniciativa o tiene la obligación de implementar el reglamento de la ley de consulta previa. Bien. Sobre la ley reglamentación de la ley de consulta previa, hubo desencuentros en las reglamentaciones en las regiones, las 3 macrorregionales realizados. Aún así se ha hecho la reglamentación de la ley de consulta previa, y otro paralelo, y las organizaciones indígenas nacionales piden que se modifique algunos artículos de la ley de consulta previa. Muchas veces ausencia institucional de los pueblos indígenas en nuestro estado peruano, falta de desarrollo, participación indígena en las implementaciones de programas. Eso ayer, hoy hemos escuchado también, ¿no? Se requiere mayor esfuerzo para atender las necesidades de los pueblos indígenas. Supuestamente nuestro país ha crecido económicamente, pero no se está viéndose en las comunidades, como lo ve en la pantalla, que cómo están nuestras escuelas, y sin embargo que en la capital hay económicamente están creciendo mi país, Perú. Donde estamos necesitando fundamentalmente es el derecho, que es la salud, educación, agua. El defensor del pueblo va a hacer sus actividades, pero no eficaz, no llega en la zona, no hace más seguimiento. Bueno, la central asháninka de Río N tuvo una experiencia sobre la consulta de la ley de la consulta, pero eso hemos hecho en los proyectos centrales hidroeléctricos, donde se concesionó sin consulta al pueblo indígena asháninka en Cuenca del Río N, que la famosa paquete IRSA tenía pues las centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana, y uno de ellos son 5 que están dentro de nuestros territorios, a pesar de todo que las comunidades nativas donde estoy, mis comunidades son tituladas. Ayer también le escuché a los que han expuesto que cuando tiene título propiedad las comunidades colectivas es obligatoria hacer consulta previa. Aún así no le justifico, también el Estado estaba en proceso de reglamentación de esta ley, pero aún así el pueblo indígena ya lo tenía conocimiento también, el convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas el año 93, 96, de esa ratificación en nuestro país. Bueno, las comunidades nativas han determinado que las centrales hidroeléctricas no va porque ha sido concesionado sin consulta. A través de sus congresos, ayer he escuchado también en las asambleas grandes que hemos hecho la autoconsulta de nuestras comunidades para que puedan decidir, no para desistirle las centrales hidroeléctricas. Bueno, eso es todo lo que yo puedo decir, mis apreciaciones en las que hemos hecho las experiencias. Sin embargo, que estas leyes, consultas previas, eso viene, como dijeron que antes o ayer también, viene de otros, se están aplicando a nivel internacional, se adopta en nuestro país.
pero si están adoptando de otros países, entonces como lo decía el doctor Iván La Negra, que hay muchos que hay que reformar mentalidades. El Estado peruano, el gobierno peruano tiene la intención de apoyar o tener las leyes de consulta previa. Eso es lo que está pasando aquí, porque está dificultando las consultas o para poder aceptar la central o los proyectos, programas que quieren hacer en nuestras comunidades, que a falta de actitudes de los funcionarios de diferentes ministerios. Hay muchísima corrupción. Hay mucha desconfianza del pueblo indígena al Estado. Entonces eso es lo que está amarrando en estas leyes, en las consultas previas. Entonces, ayer decía también que las consultas previas deberían ser en buena fe, pero hemos tenido muchas veces reuniones, acuerdos con el Estado, tanto en salud, educación, para ver cómo se puede implementar pedagógicamente, pero ha habido acuerdos pero no se aplica, y eso es lo que nosotros como pueblos indígenas no estamos negando el desarrollo de nuestro país, de nuestras comunidades. Como antes decía, estamos teniendo riesgo, es un peligro hacer consultas y dicen no, y vamos a perjudicarnos económicamente a nivel nacional. Pero si es buena fe, si no hay corrupción, ayer mismo han dicho también que hay pequeños grupos que se benefician económicamente, mientras que los pueblos indígenas, las riquezas naturales que vienen de las comunidades, que no se retribuyen dentro de nuestros territorios, de nuestras comunidades. Bien, eso sería mi participación, señores. Pasonqui. Se ha incorporado en la mesa la señora Tania Pariona Tarqui, representante del Centro de Culturas Indígenas de Perú, Chirapac. Ella es lideresa quechua de Perú, que cuenta con una gran experiencia en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Formó parte del programa de derechos humanos de pueblos indígenas del Alto Comisionado para Derechos Humanos en Naciones Unidas. Es miembro de Nucanchic, Organización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Indígenas. Señora Tania, tiene la palabra. Ñañalaykuna, tuwillaykuna, allin punchawllakachun hamkunapaq, llapallaykichikpaq, chaynallatajmi ñañanchikkunapaq poco suyukunamanta kunapaq. Buenos días, hermanos, hermanas, a las autoridades quienes están aquí presentes, como las defensorías. Tengamos todos un buen día. Vengo en representación de la hermana Tarsila Rivera Sea, quien es directora de Chirapac, una asociación indígena que ya viene trabajando hace 25 años en el Perú. Podría decir que soy el resultado del trabajo de Chirapac, porque yo empecé en la organización de niños, ahora en la de jóvenes, culminando una etapa de vida, y seguramente pronto seguiré militando en el movimiento indígena. Y aprendí mucho de nuestras hermanas mayores, quienes nos han transmitido no solo sus experiencias, sus conocimientos, sino la fortaleza para seguir luchando por nuestros derechos como pueblos indígenas. Yo soy de Ayacucho, muchos de los que están aquí me estaban preguntando de dónde era, si era de otro país. Soy peruana, soy de la provincia de Víctor Fajardo, de Ayacucho. Y bueno, el día de ayer se habló muchísimo acerca del derecho a la consulta previa. Yo podría decir que sobre todo fue el marco teórico, jurídico, ¿no? Y creo que lo que nos muestra nuestra hermana Xaninka es el reflejo de la realidad, ¿no? Cómo es que los pueblos indígenas entienden este proceso de consulta previa, libre e informada. Después de la aprobación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Originarios, según nuestra percepción, en el Perú se empezó a hablar de derechos específicos para pueblos originarios. Y aún esto se reforzó a partir de los sucesos de Bagua. En Ayacucho, siendo una región con más del 90% de quechohablantes, nuestros funcionarios
hasta hace un par de años no conocían el convenio 169. Por ende, no lo conocen las autoridades comunales, las alcaldías municipales y mucho menos las autoridades comunales de distritos o de anexos, de donde yo también provengo. Hacemos desde Chirapa un esfuerzo por hacer este trabajo de información pertinente, porque no es suficiente publicar la ley en escrito y distribuirlos en las comunidades. Tenemos comunidades que son orales. Entonces hacemos el esfuerzo por hacer microprogramas en quechua, difundirlos por altoparlantes. Son estrategias de que los pueblos indígenas hemos creado y venimos recreándolos para que tengamos la información adecuada y entendamos qué es lo que quiere decir derecho, qué es lo que quiere decir derecho como indígena. Y comentaba con una de las compañeras, mira, pero si en nuestras comunidades los niños, cuando tú le dices, oye, a ver, escribe qué derechos tienes, te van a escribir deberes, porque en nuestras comunidades todo se remite al rol que uno asume y muchas veces son deberes, que no está desligado del derecho, porque el deber se desprende también del ejercicio de un derecho. Y bueno, yo diría en nuestro país, en el Perú, si bien hay avances como en este caso la promulgación de la ley, la reglamentación, la guía metodológica, y frente a esto los pueblos indígenas hemos hecho observaciones puntuales, por ejemplo en el caso de la ley, así como el Pacto de Unidad y organizaciones de base, hemos observado que hay vacíos y no están concordantes con el convenio 169. Por ejemplo, hablar de descendencia directa para identificar a los pueblos indígenas. En el Perú, ¿quiénes somos descendientes directos? Hay apellidos que revelan que venimos de culturas incaicas y hasta preincaicas. Yo, por ejemplo, vengo de la cultura Pocras, en Ayacucho, que es anterior a los incas. Entonces, pero ya hemos tenido todo un proceso de colonización en el país y no podríamos decir que hay pueblos totalmente descendientes directos, ¿verdad? Sin embargo, lo que se quiere es reivindicar la identidad antes, ¿no?, antes de la venida de los españoles o del proceso de colonización. En ese sentido, nosotros consideramos que en el país hace falta trabajar la afirmación de la identidad, de las identidades indígenas en el país, y sentimos más bien que la ideología de discriminación y de racismo está tan asentada en cada uno de nosotros que no permite que se implemente estas normas tanto internacionales como nacionales. Se los digo con experiencia propia y veniendo de una región quechua. Y cuando nos trasladamos aquí en la capital y nos invitan para revisar documentos y todo, es que no es fácil leer y tener opinión. Necesitamos tener un proceso, ¿no?, de revisión puntual, de trasladarlo incluso al quechua para que nuestros hermanos lo entiendan, ¿no? Y en este caso me estaría refiriendo, por ejemplo, al tiempo que determina la guía metodológica para decidir o para tener una opinión frente a un proceso de consulta. Y como bien dijo nuestra hermana Ashaninka, los cambios ni las mejoras de condiciones de vida los vemos en nuestras comunidades. Si bien Perú está creciendo altamente, ¿no?, en economía principalmente, pero eso no se ve reflejado en nuestros pueblos. Yo vivo en una comunidad que está cercana a Hualla, que es un distrito donde está la minera Catalina Huanca. Hace 20 años mi papá decía, ¿no?, en su desconocimiento de los derechos indígenas, decía, uy, esta comunidad nos va a llevar, pero en años se va a desarrollar, qué envidia, ojalá tuviéramos una empresa extrayendo, generando trabajo para el pueblo y tal, en su pensamiento. Hoy mi papá dice, qué bueno que no hayamos tenido la presencia, porque ese pueblo está más destrozado que el nuestro. No tiene, sí tiene una infraestructura de escuela, pero no tienen a los maestros idóneos. Hay una posta chiquitita donde no hay un médico de carrera y las familias tienen que trasladarse 6-7 horas para tener una operación sencilla de vesícula y muchas veces hasta hay fallecimientos por enfermedades curables. Tienen un palacio municipal de 3 pisos, a lo mejor es construida con los beneficios de la minera, un palacio municipal que no determina el desarrollo humano de nuestros pueblos. Entonces muchas comunidades con este argumento de desarrollo, entre comillas, a lo mejor se emocionan y algunos estarán de acuerdo, la mayoría están en desacuerdo, porque más bien ha logrado dividir a la comunidad entre los que están de acuerdo y los que no,
y además le agregamos la desinformación de los derechos indígenas, de los derechos individuales y colectivos, entonces vemos que hay barreras todavía por superar y hablar de un verdadero proceso democrático participativo en estos procesos de consulta. Hablar del proceso de consulta como avances en el Perú creo que no se debe remitir solo a las cifras o número de reuniones o número de participantes que hayan estado en esos espacios. Es más bien hacernos esta pregunta, ¿no? Sobre qué estructuras es que se están realizando estos procesos de consulta. ¿Realmente el país está preparado para afrontar un proceso de consulta más allá de ser considerada como una medida administrativa, o más bien reconociendo el derecho a la ley de consulta como un derecho de los pueblos indígenas? Porque luego cuando dicen se hizo 6 consultas, 10 consultas, digo, bueno, no estamos fabricando, no estamos jugando a quién hace más consultas. ¿Qué calidad de consulta previa estamos haciendo donde realmente se reflejen los intereses y los derechos de los pueblos indígenas, así como la del Estado que es la que vela por los derechos de los pueblos indígenas y por todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país? Hay un tejido social en el país que yo creo que hace falta, y esto responde al sistema no solo del marco normativo, sino al sistema de educación, y es que necesitamos reconocernos de iguales, de igual a igual. En muchos de los discursos he escuchado hablar de los pueblos indígenas, así como los otros, ¿no? Los ajenos, los que están en contra del desarrollo, los que no quieren empresas, los que no quieren tener acceso a carretera, y más bien deberíamos superar esos, por un lado el lenguaje, pero por otro de sentirnos ajenos a un Estado, porque finalmente somos parte del Estado. Pero así como dicen mis hermanos aymaras, bueno, nosotros venimos de la nación aymara y antes somos aymaras y después somos Estado peruano. También es la libre determinación de nuestros pueblos de definir cómo sienten su identidad. Entonces, se habló ayer mucho de la confianza que se debe generar para tener este diálogo mutuo, intercultural, pero no se va a superar esa desconfianza si es que no cambiamos mentes, como también lo expresó el hermano Iván La Negra. Porque las conciencias y las mentes son las más difíciles de cambiar, y eso es lo que repercute luego en las funciones que cumplen nuestras autoridades y nuestros funcionarios desde los espacios locales, nacionales, ¿no? Y bueno, hay otra vista más bien política que tiene que ver con esta armonización política y legal, con esta armonización de las normas nacionales y las normas internacionales. Todavía seguimos funcionando con la ley de comunidades campesinas y nativas, y si uno hace la revisión de esta ley y el convenio 169, nos damos cuenta muy claramente que hay una distancia en tanto reconocimiento de derechos sociales, culturales, políticos y económicos. Para la ley de comunidades campesinas, las comunidades campesinas son definitivamente propietarios colectivos, ¿no?, de sus tierras, pero hay otros derechos que no están contemplados ahí. Por ejemplo, el derecho a mantener nuestros lugares sagrados, el derecho a la afirmación de la identidad, los derechos, por ejemplo, a tener un medio ambiente sano, entre otros, ¿no? Con los jóvenes en Ayacucho hacemos este trabajo de revisión y de verdad nos damos cuenta que hay una distancia, entonces necesitamos armonizar y hacer que contemos con una ley nacional que fije también estos derechos de acuerdo a los estándares internacionales. Nuestros hermanos de Amazonía, por ejemplo, de la región Loreto, hace unas semanas tuvieron la visita de 2 congresistas en su territorio donde hay derrame de petróleo porque hay una empresa petrolera operando hace años, y nos vemos con la situación de una contaminación alarmante. Por ejemplo, ellos plantean, antes de proceder con las consultas, todavía haya una especie de saneamiento y de declarar como zona de emergencia en Loreto, porque si bien hemos visto en los medios de comunicación, esta zona está totalmente afectada y está corriendo en riesgo la vida de los humanos, de nuestros hermanos, y los niños y las mujeres, que son los más vulnerables.
Y entonces se dice, por ejemplo, conversando con los hermanos de Loreto, dicen, bueno, no se ha hecho ningún informe de la situación de la zona, un informe que dé cuenta cómo es que está operando esta empresa a la fecha, contaminando, en qué condiciones la gente está viviendo. Creo que es necesario hacer un pare en aquellas zonas donde vienen operando empresas petroleras, mineras, de hidrocarburos, de recursos forestales, etcétera, y decir qué es lo que está pasando, porque no es que solo a partir de la firma de la consulta, de la reglamentación y todos los documentos empezamos a actuar, sino que antes de la firma de la consulta ya hay concesiones operando, empresas ya extrayendo. Entonces no es que empezamos foja cero, ¿no? Hay una situación todavía por reparar y por hacerle el análisis correspondientes. Y si fuera necesario la indemnización y compensación, creo que ese es el derecho en todo caso de los pueblos que hoy vienen conviviendo con empresas extractivas en sus territorios. Y bueno, desde la experiencia peruana yo puedo decir que hay avances, pero todavía el escenario nos plantea algunos desafíos. Y yo quisiera mencionar 5 desafíos que nosotros consideramos clave. Uno, y que ayer se dijo mucho, es el reconocer y afirmar la diversidad en el país y armonizar estos derechos de los pueblos indígenas con los estándares internacionales. Eso es necesario. 2, el segundo desafío es superar el problema de racismo y discriminación para crear una sociedad mucho más inclusiva y más intercultural en el país, y garantizar las condiciones humanas, intelectuales y políticas para superar estos dos problemas que no nos ayudan a crecer entre iguales. El tercer desafío tiene que ver con empezar a discutir al interno de nuestro país. A nivel de los pueblos indígenas venimos haciéndolo, y es sobre el modelo de desarrollo que queremos construir y el derecho al desarrollo que tenemos ya reconocido en las normas, y que nos permita ver en nuestras comunidades cuáles son esos recursos potenciales que nos pueden permitir generar economía propia. En Ayacucho y en muchas regiones la gente subsiste de la agricultura, de la ganadería, del turismo, y son los sectores menos invertidos, pues, donde menos se invierte. Entonces creo que es importante ver la riqueza también en el país, y que los propios pueblos empecemos a generar estas propuestas para generar ingresos o para tener un medio de vida sin tener que afectar a la madre tierra y sin tener que seguir contaminando nuestros ríos. Entonces, un modelo de desarrollo que permita armonizar a la tierra en relación con nosotros los humanos, los hombres. El cuarto desafío tiene que ver con los mecanismos adecuados para la participación. Ya muchos lo han discernido ayer y hoy, ¿no? O sea, no es lo mismo traer a la gente aquí en Lima y que en Lima se debatan de estos temas y no tener presencia de los pueblos indígenas cuando se están hablando de los pueblos indígenas. Y tampoco ir con un equipo técnico, y como la hermana de Colombia me pareció muy atinada la intervención de llevar a geógrafos, antropólogos, y cuando están hablando en términos muy complejos y nuestros pueblos, nuestros hermanos no los comprenden. Hay necesidad de que los propios pueblos tengamos que incluso definir nuestras estrategias y mecanismos de trabajar la información y de acceder a una información adecuada. El quinto desafío tiene que ver con políticas públicas. Bien, el hermano Iván La Negra lo planteó. Hoy desde los pueblos indígenas planteamos tener políticas públicas diferenciadas con enfoque intercultural, de género y generacional. En estos 2 días, bueno, entre ayer y hoy, se habló mucho de la participación de los pueblos, pero también en esta participación general se debe puntualizar la participación de las mujeres, quienes son depositarias de los conocimientos sobre el agua, sobre el idioma, sobre muchos otros conocimientos que por años no han sido visibles, y son, yo creo que las mujeres, las portadoras de la identidad a las nuevas generaciones, sin excluir a los hermanos varones, pero creo que ese trabajo de paridad entre varones y mujeres también hay que construirlo, y en ese camino estamos. Y de puntualizar también los impactos que las políticas públicas hasta hoy creadas vienen generando o vienen teniendo frente a la niñez y la juventud de nuestros pueblos. Hay una migración ascendente de las comunidades rurales a comunidades urbanas o a las zonas urbanas, principalmente de jóvenes.
Y la pregunta es ¿por qué hay esa migración? Y detrás de eso encontraremos muchos factores asociados a las oportunidades, al empleo, a tener en lo local esas oportunidades que permitan a la juventud también desarrollar sus capacidades profesionales y no solo huir del pueblo o venirse aquí a la capital, que viene concentrando a una mayor población provinciana, ¿no? Y eso nos damos cuenta cuando venimos a Lima. Y bueno, eso sería un poco de los desafíos que comparto en esta mesa. Y podría terminar diciendo que el avance sobre los procesos de consulta se encaminen de mejor manera, que se garantice la participación plena de los pueblos indígenas y que logremos este diálogo a igual, pero garantizando estos mecanismos y todo el proceso que implica. Para hablar de derecho de consulta a nuestros pueblos tendríamos que antes hablar, por ejemplo, qué entendemos por derecho, qué derechos tenemos, y luego empezar a hablar de la consulta y no solamente llevar la información. Entonces esto nos demuestra que hay todo un proceso por trabajar y más bien es la oportunidad para decir a los defensores de pueblos de los diferentes países que podamos intercambiar esas experiencias o de buenas prácticas y que nos permitan alimentar la experiencia más local, más nacional. Y creo que el trabajo cercano con la Defensoría de los Pueblos Indígenas puede demostrar la capacidad de propuesta intersectorial también. Entonces, eso es lo que yo podría enfatizar. Hay muchos otros temas, no se habló, por ejemplo, bueno, ayer lo mencionó el hermano del defensor del pueblo sobre el caso Cañaris, que es uno de los pueblos que debería ser consultado, y es un pueblo indígena sin duda, y quien define la identidad indígena no es el Estado, quien define la identidad indígena somos los propios indígenas, o sea, de acuerdo a la legislación del convenio 169, o sea, no podríamos decir usted sí, usted es indígena, usted no, usted parece más blanco, no, usted tiene ojos verdes. O sea, la identidad indígena no es simplemente la apariencia, la identidad indígena es conciencia, es corazón, es pensamiento, y nosotros creemos que ese es el derecho a la libre determinación. Muchas gracias. Tengo 10 minutos, voy a tratar de ser precisa en el mensaje que quiero darles. Nosotros como Defensoría del Pueblo en el Perú hemos dedicado múltiples esfuerzos para impulsar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, y en la supervisión que tenemos con las diversas entidades del Estado, la verdad lo que encontramos es muchas preguntas de ellos para nosotros, ¿no? Entonces yo hoy día voy a transmitir un poco cuáles son algunas dificultades que hoy tenemos para hacer un poco que los funcionarios públicos se animen a tomar acción cada día más a favor de este derecho. En primer lugar, como ya se ha dicho, en el Perú tenemos una ley y un reglamento del derecho a la consulta previa, y también se están implementando instrumentos de gestión en esta materia. Con estas normas, en el Perú lo que tenemos hoy en día es un derecho a la consulta previa y un derecho a la participación ciudadana. Estos dos derechos son derechos de los pueblos indígenas, y vamos a ver más adelante que cuando hablemos de consulta previa también vamos a tener que pensar en qué momento se entra la participación ciudadana, porque una primera llamada en todo caso de la Defensoría del Pueblo es que los derechos de los pueblos indígenas son amplios. Es importante aplicar el derecho a la consulta previa, pero también no dejar de lado el derecho a la participación ciudadana. De otro lado, quisiera decirles que en esta presentación yo voy a tratar un poco de dar algunas ideas respecto de lo que hoy en día, por ejemplo, los funcionarios públicos en cada oficina encuentra dificultad, por ejemplo, de saber qué medida debe consultar, qué derechos colectivos se afectan con las medidas que ellos aprueban, a qué pueblos indígenas tienen que consultar, a qué representantes indígenas tienen que convocar, en qué momento deben consultar, porque esto de decir previo en verdad sigue siendo muy complejo.
Entonces, encontrar el momento adecuado para consultar, cuál va a ser el contenido concreto de la consulta, ¿no? Qué es lo que voy a consultar en concreto, y sobre la base de eso, cuáles pueden ser los eventuales acuerdos y finalmente cómo hacer que estos acuerdos se cumplan en el proceso de la decisión estatal. Antes de eso, de todas maneras, quisiera yo presentarles la diversidad de los pueblos indígenas del Perú. Hasta el momento tenemos información oficial de 52 pueblos indígenas. No es poco, es un gran reto para nuestro país, dado además que la mayoría, por ejemplo, están en la región, digamos, hay regiones que tienen una gran cantidad de pueblos indígenas, están en muchas regiones de nuestro país, y por ejemplo en la región Loreto, que es la siguiente lámina, tenemos aproximadamente alrededor de 22 pueblos indígenas en con diversa lengua, con diversa identidad cultural. Siguiente. También tenemos en nuestro país pueblos indígenas que están en situación de aislamiento y de contacto inicial, que están protegidos por la categoría de reserva territorial, y bueno, está por delante realizar la adecuación de estas reservas territoriales a reservas indígenas. Antes de pasar a explicar el siguiente punto, quisiera señalarles dos cosas importantes sobre los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no han sido creados por ninguna norma. Y los pueblos indígenas no se crean por la Constitución o por una ley o por una base de datos. Los pueblos indígenas existen en nuestro país, los conocemos, por eso invitamos a sus representantes a los eventos, y podemos ciertamente usar varias informaciones que ya existen en el Estado para tener una aproximación a estos 52 pueblos. El pueblo Aymara, el pueblo Quechua, el pueblo Asháninka. Estos pueblos tienen tierras colectivas reconocidas, tienen su idioma, hay educación intercultural bilingüe que se está llevando a cabo, y hay entonces una serie de informaciones que los funcionarios públicos deben tomar en cuenta para implementar la consulta previa. Es decir, no estamos en una situación de que no sepamos, que no vemos y que no hay en todo caso algunos elementos para poder trabajar. Sí los hay, y más bien lo que hay que hacer es explicar muchas veces a los funcionarios públicos cómo aplicar cómo usar la información que ya tiene el Estado. Eso es una primera cuestión. Entonces, los pueblos indígenas no se crean por normas, existen ahí más bien por procesos históricos, sociales, culturales. De otro lado, lo que sí ha sido creado por normas son organizaciones comunales, organizaciones colectivas. Por ejemplo, en nuestra normatividad existe la figura de organización comunal llamada comunidad nativa y comunidad campesina, y también existe una normatividad vinculada a la creación de rondas campesinas. Estas formas de organización comunal en algunos casos coinciden con las áreas donde hay pueblos indígenas y en otras no. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante una referencia al respecto. Bueno, el siguiente aspecto que quiero señalar es que en nuestro país los pueblos indígenas tienen reconocido el derecho a la propiedad. Es decir, son propietarios de las tierras que les han reconocido a través de un título de propiedad comunal. Hay áreas donde se les reconoce un uso, que son precisamente en la Amazonía, donde hay tierras forestales. Entonces, ¿qué ha sucedido en nuestro país? Vamos a ver más adelante que hay títulos bajo la categoría de comunidad nativa y comunidad campesina. Se ha reconocido a diversos propietarios comunales, y ahí por ejemplo están los puntitos de dónde están las comunidades campesinas. En el anterior estaba el de comunidades nativas. Y bueno, en la siguiente vamos a ver que alrededor del 30% del territorio está pues bajo digamos este reconocimiento de propiedad colectiva, ¿no? Respecto de este tema, también debemos señalar, y lo vamos a ver en la siguiente, de que se ha titulado la mayoría, digamos, de comunidades. Sin embargo, en el caso de las comunidades nativas, hay un pendiente. Según COFOPRI, dice que faltan titular alrededor de 200 comunidades. Sin embargo, las organizaciones indígenas amazónicas señalan que es mucho más. En el caso de los andinos, que es el siguiente cuadro, también, por ejemplo, se habla de que faltan titular alrededor de 1000 comunidades.
Sobre el tema de la titulación, nosotros quisiéramos señalar que los pueblos indígenas tienen derechos sobre las tierras que usan o ocupan de alguna manera. Entonces, la falta de título de propiedad no debiera ser una justificación para, digamos, evadir o eximirse del derecho a la consulta previa. Sin embargo, sí hay que comprender de que en esos casos donde no haya, digamos, un título reconocido, se tendría que establecer un procedimiento para poder verificar caso por caso. Y bueno, yo les estaba comentando que en el Perú tenemos pueblos indígenas, pero también hay categorías de organización creadas por las normas. Entonces, en la práctica tenemos, por ejemplo, población ayánica que vive organizada en comunidad que tienen tierras colectivas reconocidas como derecho a propiedad, pero también tenemos población ayánica que ha migrado, que ya no vive en sus tierras comunales, ¿no? De los 4.1 millones de peruanos que tienen una ascendencia indígena, 1/3 viven en las ciudades y 1/3 vive ya fuera del esquema de la comunidad y fuera un poco de los usos y costumbres de lo que podría ser el manejo de un territorio o de una tierra colectiva. Entonces, va a haber distintos tipos de consulta, pero cuando veamos más adelante, la consulta está vinculada con derechos colectivos. Entonces, tener información sobre las tierras colectivas es muy importante, pero no puede estar, digamos, la consulta subsumida solamente a los casos donde hay un título de propiedad. Pero también es cierto que vamos a encontrar figuras organizacionales, por ejemplo, como rondas o como comunidades que están en áreas donde ya no hay población indígena, donde no hay población con ascendencia quechua o aymara o ayánica o aguajún. Y ese también es un tema importante porque los derechos colectivos son de población indígena, ¿no? Salvo que el Estado decida asignar derechos colectivos a población no indígena, que eso en todo caso ya depende de cada Estado. En el caso del Perú, la ley de consulta se ha establecido para todos los pueblos indígenas, es decir, para lo que es el pueblo quechua, el pueblo aymara, aguajún, etc. Si hay grupos humanos que no pertenecen a estos pueblos indígenas, entonces no estarían enmarcados dentro de este derecho. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema un poco de la aplicación de la consulta previa. En nuestro país hemos establecido un procedimiento de 7 etapas, ¿no? Y estas 7 etapas deben aplicarse tanto para las consultas de medidas legislativas como de medidas administrativas. Estas 7 etapas buscan que la población indígena, a través de sus representantes, puedan ser, primero, digamos, informados de qué se va cuál es la propuesta de la decisión que quiere tomar el Estado. Después puedan hacer un análisis. Cada pueblo indígena que va a participar en ese proceso puede hacer un análisis, una revisión de lo que se plantea y puedan luego llevar sus propuestas a una etapa de diálogo. La etapa de diálogo busca acuerdos y la finalidad, como ya se ha dicho, es que si estos acuerdos son establecidos, logrados, estos se puedan cumplir. Muy bien, en la decisión el Estado tiene que cumplir los acuerdos que se han logrado y si no hubiera acuerdos tiene que decidir en función a los derechos que están involucrados, ¿no? Porque en ambos casos, como ya decía ayer el relator, el doctor James Anaya, con acuerdos o sin acuerdos, con consentimiento o sin consentimiento, el Estado está obligado siempre a respetar los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, entonces vamos a ver, me quedan 5 minutos, tengo el reto ahí de explicar lo siguiente. Bueno, hay, como ya se dijo, la guía metodológica que explica cómo implementar estas etapas en las consultas. Y más adelante vamos a ver, por ejemplo, siguiente, ¿no? Ya la aplicación en lo que es el poder legislativo. Nuestra ley de consulta abarca pues la consulta que tienen que realizar, por ejemplo, el Parlamento Nacional sobre la dación de leyes. Incluso eso abarcaría la reforma de la Constitución, si abarca temas de derechos colectivos, o la suscripción de tratados sobre derechos humanos que involucran a los pueblos indígenas. Bueno, la consulta en materia legislativa está admitida, en principio no está admitida para materia tributaria, materia presupuestal y para los decretos de urgencia, por ejemplo, en esos casos donde por un terremoto, por una emergencia sanitaria, cosas de esa naturaleza, donde el Estado tiene que intervenir muy rápidamente.
Pero el Tribunal Constitucional ha establecido que en el caso de donde sí procede a hacer consulta de medidas legislativas es donde cuando la norma está dirigida a regular los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo, a regular sus tierras, temas de identidad cultural, etc. Y también cuando se trata de una norma general que en una parte se refiera o norme sobre derechos colectivos. Por ejemplo, me imagino si el Código Civil, el Código Penal establecieran algunos aspectos que solo rijan, ¿no?, a los pueblos indígenas, eso podría ser materia de consulta previa. Debería, perdón, no podría, debería. Si afecta directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, debería ser materia de consulta. Muy bien, hasta ahí ya el tribunal nos dio ese marco, pero luego en la práctica nos vamos al Parlamento y nos encontramos que este es el trámite parlamentario, ¿no? Entonces aquí yo quiero... Esto sí que es divertido, ¿eh? Miren, aquí la pregunta es, si yo consulto antes del proyecto de ley y llego a acuerdos acá, no los voy a poder implementar probablemente más adelante. ¿Por qué? Porque en las comisiones, los proyectos de ley, hay proyectos de ley que no llegan a las comisiones. Pueden entrar muchos proyectos de ley y si no hay voluntad política, algunos no avanzan y no son materia de dictamen en las comisiones. Y hay varios dictámenes que no llegan al pleno. Entonces, ¿dónde se toma la decisión de una ley? En el pleno del Congreso de la República. Y en verdad, bueno, esto sale, es materia de una ratificación del Poder Ejecutivo, ¿no? Al final, en verdad, la decisión es una suma de... Pero el Parlamento, el Congreso, como instancia, toma la decisión en el pleno, a través de dos votaciones, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, 3 escenarios en verdad. Consulto antes de presentar el proyecto de ley, lo cual el riesgo es de que tú no puedas cumplir los acuerdos porque el texto puede cambiar en el camino. O otro segundo escenario es que tú consultes entre la primera y la segunda votación, que también tiene un problema porque si bien es cierto ya hay un texto casi final, ¿no?, por práctica parlamentaria nuestro Congreso generalmente hace la primera y segunda votación casi en el mismo momento. Hacer la consulta en esta parte implicaría que hagan un día una votación, luego se abra todo el proceso y luego vuelvan a una segunda votación, ¿no? Hay otros problemas, pero por cuestión de tiempo no puedo extenderme. Y otro escenario es que antes de que entre al pleno haya un proceso de consulta. Bueno, nosotros en este momento no podemos dar la receta, decir, la consulta tiene que ser, definitivamente al principio parece que es una mala idea. Entre la primera y segunda suena un poco, digamos, alejado de la práctica parlamentaria. Antes del pleno ya hubo un proceso de consulta previa que se hizo con él, digamos, sobre la base del texto del proyecto de ley y con el dictamen que estaba antes de entrar al pleno. Y ya hubo un proceso de consulta que funcionó y se cumplieron los acuerdos con este esquema. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que hayan consultas que logren acuerdos y que después estos acuerdos no se cumplan o no se puedan implementar, porque se han hecho de manera muy previa, ¿no?, y en el camino cambia todo, o se han hecho en todo caso bajo marcos donde no se pueden cumplir los acuerdos. Entonces, una preocupación que tenemos como Defensoría del Pueblo a la hora de mirar, de supervisar, es que puedan construirse acuerdos, ¿no?, sobre la base de una posible decisión de la entidad, puedan construirse acuerdos y que estos acuerdos puedan ser cumplidos finalmente, ¿no? Como lo señaló el día de ayer el Defensor del Pueblo de Perú, el doctor Eduardo Vega, en la consulta de la ley forestal se establecieron acuerdos y estos fueron todos tomados en cuenta en la ley que hoy en día está vigente en nuestro país. Muy bien, pero más complejo se pone en las medidas administrativas. Creo que ahora de nuevo se igual tener que entrar. En las medidas administrativas, bueno, son las normas reglamentarias, por ejemplo los reglamentos o estas medidas que sirven para aprobar proyectos. En la siguiente vamos a ir
vamos a ver que cada sector tiene diversos tipos de funcionamiento y de medidas que tienen distintos efectos. Por ejemplo, en el tema de minería, primero hay una concesión minera, después hay el EIA, varios permisos, una autorización de inicio de actividades. Pero entre esto, entre la primera y la última, pueden haber como 30 o 40 permisos que son medidas administrativas, ¿no? En electricidad primero hay un EIA, después hay una concesión definitiva y más permisos. En hidrocarburos primero un contrato de licencia, luego un EIA y luego más permisos. Entonces, claro, cuando uno vaya a los sectores, a los ministerios te sacan su lista de 100 procedimientos administrativos y te dicen, bueno, ¿cuál consulta? ¿No? ¿Cuál consulta? Entonces aquí es importante ir un poco generando conocimiento para que en el futuro los funcionarios puedan usar metodologías adecuadas para poder decidir cuáles son las medidas que se consultan, donde sea por un lado posible llegar a acuerdos y por otro lado que estos se puedan cumplir. Entonces vamos a ver más adelante, por ejemplo, que los funcionarios públicos deben tomar en cuenta el mapeo de los procedimientos administrativos que están a cargo. De ellos tienen que ver cuáles tienen efectos sobre derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Obviamente saber en concreto cómo se afectarían estos derechos, ¿no? En el caso, por ejemplo, vamos a ver el caso de una mina. En el caso de una mina, si va a haber una mina, ¿qué derechos colectivos estarían implicados? El derecho a la tierra, el derecho al medio ambiente, para empezar, ¿no? Podríamos hablar de más derechos, pero en principio, por ejemplo, el de la tierra, el del medio ambiente. Entonces, si seguimos más adelante, tendríamos que ver también, bueno, ya sabemos que hay un pueblo indígena. Si hay un pueblo indígena y sabemos que en ese caso de esa medida administrativa hay un efecto, por ejemplo, sobre medio ambiente, sobre la tierra, tenemos que tener una claridad sobre de qué forma se está afectando ese derecho colectivo. Y ahí nos encontramos con el reto de que los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, algunos tienen un contenido mucho más claro y desarrollado que otros. Por ejemplo, el derecho a la tierra en el Perú tiene una legislación y digamos, es mucho más fácil comprender los alcances. Pero no es tan fácil comprender el alcance, por ejemplo, del derecho a elegir sus prioridades de desarrollo. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde alcanza? ¿Y de qué manera se puede decir hay una afectación de este derecho en alguna medida en específico? Entonces aquí tenemos el reto de darle también, de tener un conocimiento de cuál es el alcance de cada uno de estos derechos, que son finalmente los que la consulta debe ayudar a proteger. En la siguiente, entonces vemos que si hay una afectación, la consulta se tiene que tomar cuidado de que la consulta sea hecha en un momento donde haya algo concreto que consultar para poder lograr acuerdos. Y aquí en la siguiente les voy a poner un ejemplo de qué es lo que les quiero decir. Igual que en el tema del proyecto de ley, al principio, si tú consultas muy al principio, después hay toda una serie de problemas, a veces porque los proyectos se quedan en el aire, si no hay consenso político, porque si los impulsan pueden cambiar. En el caso de la minería, vamos a la siguiente. En el caso de la minería, primero, en el Perú, el esquema funciona así, ¿no? Primero, el empresario minero tiene que sacar una concesión minera y luego de eso, cuando se decida explorar, tiene que sacar unos permisos y licencias. Pero aquí tenemos el esquema siguiente, que en el Perú la concesión minera no te obliga a invertir. Entonces tú puedes sacar hoy día una concesión minera y tenerla sin invertir muchos años. Puedes pasar 10 años, 15 años, 20 años sin invertir, sin tocarla, incluso sin ir a la zona y pisar. Ni siquiera conocer quién vive ahí. Porque la norma ha diseñado así el mecanismo y hoy en día existen alrededor de 50.000 concesiones mineras establecidas y en la mayoría no hay ni un sol de inversión. Claro, esto por ejemplo es muy diferente a Chile. En Chile tienen otro esquema de concesión minera, ¿no? Y acá también quedaría abierta la pregunta si debemos mantener este esquema o habría otro esquema mejor. Bueno,
Entonces aquí la pregunta es, bueno, si no está obligado a invertir y si ahí hubiera consulta, ¿sobre la base de qué sería la consulta en concreto? Si en verdad, si no sabe si va a invertir, si no sabe si va a iniciar a explorar, si no está animado incluso a hacer, digamos, ese tipo de apuesta, ¿sobre la base de qué se consultaría aquí? Entonces ahí tenemos una primera cuestión un poco que queda por debatir y por resolver para el futuro. Luego, sobre la etapa de exploración, en la etapa de exploración hay varias medidas administrativas, pero por ejemplo aquí clave es lo siguiente, que también existe el derecho a la participación ciudadana con procedimientos y están ahí vigentes y funcionan. Entonces se tiene que ver en qué momentos entra y se desarrolla la participación ciudadana y en qué momentos la consulta, porque no es solo consulta. Y luego también se tiene que ver si dentro de la etapa de exploración cómo se instala la consulta, porque hoy en día nuestro modelo de exploración es que van explorando por pedacitos, ¿no? Primero 20 perforaciones, de ahí 20 más, y con es como que se van avanzando con varias decisiones administrativas. No es que tú tienes un permiso y con eso exploras 10 años, sino en 10 años, porque las exploraciones además duran entre 5 y 10 años. En 10 años tú puedes tener pues varios momentos en los cuales has estado sacando varios permisos para explorar, ¿no? Entonces ahí, hoy en día la discusión es en qué momento ponemos la consulta, ¿no? Para que sea posible lograr acuerdos y que estos se puedan implementar. Hoy en día ya hay una norma del Ministerio de Energía y Minas, y con eso ya voy a cerrar, porque se ha señalado que la consulta estaría en la autorización de inicio de la exploración y en la autorización de inicio de explotación. Pero ¿qué es esto? Es el último permiso administrativo que se necesita. O sea, las empresas sacan bastantes permisos, ¿no? Este es el último. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a consultar si ya te aprobaron licencia ambiental? Todas las instancias del Estado ya te dieron permiso, entonces si ya solamente falta una autorización de inicio, que es una firma prácticamente, entonces, ¿qué va a ser materia de consulta? Entonces, es un problema. Para sintetizar, si tú pones la consulta, quién sabe, en un momento demasiado previo, ¿cuál sería el contenido de la consulta? Si lo pones muy al final, también igual, hay un vacío, se queda vacío el espacio para la consulta, porque no habría en concreto algo por qué ponernos de acuerdo, de qué ponernos de acuerdo, y finalmente la consulta en verdad estaría ahí siendo una suerte, digamos, de mero formalismo. Y eso no se debe, eso no es adecuado, porque la consulta, el espíritu de la consulta es que el Estado tome en cuenta, ¿no?, las propuestas, la experiencia, los reclamos, las observaciones de los pueblos indígenas, y que eso forme parte de la decisión para que sus derechos, finalmente su derecho a la tierra, su derecho al medio ambiente, su derecho a la identidad cultural, su derecho a elegir su desarrollo, para que eso sea tomado en cuenta en la decisión. Entonces, si la consulta se ubica en un mal momento, pierde su finalidad, pierde su esencia. Yo quiero cerrar diciéndoles que en el Perú tenemos todavía mucho que investigar y entender de cómo funcionan los sectores, y cómo funciona el sector hidrocarburos, cómo funciona el sector transportes, porque lo que recibimos todos los días son llamadas de los sectores diciendo, ay, bueno, nosotros hacemos carreteras, consulto antes de la concesión, después de la IA, antes del estudio de factibilidad, ¿cómo hacemos? La Defensoría del Pueblo tampoco tiene todas las respuestas. Estamos trabajando, avanzamos, contribuiremos a la implementación del derecho a la consulta previa con todo lo que podamos hacer. Gracias. Los panelistas tienen algunos minutos para revisar las preguntas que han planteado los participantes. Quizás pueden hacer en algunos casos algún resumen. Tiene la palabra Iván La Negra, por favor. Ya tengo como decenas de preguntas, no voy a poder contestarlas todas, me daría el tiempo, es algo que voy a tener una nueva presentación, pero voy a tratar de ser muy telegráfico para darle la respuesta a la mayoría de los puntos.
Un primer punto tiene que ver con preguntas vinculadas con la identificación de los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí yo quisiera decir una cosa muy concreta, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo que efectivamente los pueblos indígenas no se crean ni desaparecen por decreto. O sea, no es que no se crea una cultura por decreto, ni desaparece una cultura por decreto. No es que el Estado tiene esa facultad de modificar la diversidad cultural. La diversidad cultural es un hecho, ¿no? Es un hecho. Y por lo tanto, lo que hace el Estado es reconocer la diversidad cultural, ¿no? Y para eso hay un conjunto de indicadores que la gente que trabaja los temas de antropología, por ejemplo, conoce y que ayuda al proceso de reconocimiento de esa diversidad cultural. Y eso es, cuando se habla de 52 pueblos indígenas, se habla de esa diversidad cultural, la diversidad cultural que tiene el país, que se expresa en elementos tan importantes como la lengua, como el hecho de que existen tierras que se han ocupado de manera ancestral, pero que son indicadores, ¿no?, que ayudan al proceso. No es que tampoco eso sea absolutamente lo único que hay que tomar en cuenta, pero son temas que ayudan. Una segunda idea que es habitual cuando me uno con colegas y con gente que no es mi colega, pero que acude al ministerio, es que la gente tiene una idea, algo así como que existen áreas indígenas, en el sentido de que los pueblos indígenas están ubicados en el mapa, ¿no? O sea, como que aquí está el pueblo indígena, aquí está, ¿no? Entonces, en el mapa, ¿no? Entonces, de hecho, algún colega, sin ninguna mala intención, decía, hay que hacer un catastro de los indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo que resolvería todo el problema, el catastro. Entonces, busquemos en el mapa y nos coloquemos en el catastro donde están los indígenas, ¿no? Claro, mi reacción fue eso, una idea, pues, puede ser que no haya sido con la intención, pero es una idea, pues, casi terrible, ¿no? Entonces, digo, no, o sea, las culturas son cosas que se extienden, que acompañan a las personas. No es que uno abandona su cultura cuando deja el aeropuerto, ¿no? No es que uno lo guarda en un casillero para las cosas y se va con otra cultura a otro país, ¿no? Uno va con su cultura, eso lo acompaña y puede haber, por lo tanto, población indígena viviendo aquí al frente, estando en Lima, en las grandes ciudades, es parte de su cultura y la acompaña, eso no cambia, ¿no? Lo que sí hay otro tema que por eso la base de datos es importante, no es porque la base de datos va a definir quién es indígena y quién no, de eso no se trata. La base de datos en realidad lo que plantea son dos temas que ya son mucho más puntuales, que tienen que ver con cuáles son los titulares de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. O sea, quién es el titular, porque eso es muy importante, porque quien debe ser consultado, como se dijo ayer, debe ser el titular del derecho colectivo. Y en esos temas eso puede ser muy complejo, ¿no? ¿Quién es el titular del derecho colectivo a la lengua? ¿Y quién tiene la capacidad por los pueblos indígenas de decidir alguna política pública en el cual el Estado consulte el destino o las políticas públicas vinculadas con cada una de las lenguas? Entonces claro, y ahí nos pasó con el tema de la consulta, el reglamento de la ley de consulta, que por cierto es el primer proceso que se usó con la ley de consulta previa. Bueno, ¿a quién convocamos, no? ¿Quiénes son esas organizaciones que tienen ese derecho y son los titulares, ¿no? Porque luego aparecerá otra que diga, yo no fui consultado, yo también soy titular del derecho, ¿no? En el caso, digamos, de las tierras, en los que son en propiedad, es como que muy claro, ¿no? En el caso de las tierras que están en propiedad, como dice, uno puede ir al registro y identificar quién es titular del derecho. Pero ya con nosotros, pero tierras en posesión, la cosa puede ser más complicada, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que se desconozca el derecho, simplemente que hay que hacer un trabajo más detallado en esos supuestos, ¿no? El uso ancestral de las aguas, el uso ancestral de los bosques, por ejemplo. Entonces es evidente que existe ese derecho, pero nuevamente no es a veces tan simple para el Estado hacer esa identificación. Entonces la base de datos hace referencia a esos elementos, ¿no? El elemento de las organizaciones, el elemento de los derechos colectivos. Entonces eso es, digamos, el elemento crucial. Y ese, por si acaso, lo vuelvo a decir, ¿no? El trabajo que hemos hecho juntando toda la información disponible existente culminó en el mes de diciembre. A inicio de diciembre nosotros culminamos como Ministerio de Cultura todo el trabajo de esta preparación. Y lo empezamos a presentar con las entidades públicas. Y si luego, eso ocurre habitualmente cada vez que se presenta un instrumento de esta complejidad, evidentemente pues habían caras de ¿y esto qué es esto? ¿No? Vamos a ver, vamos a enfrentar todo este desafío, ¿no? Bueno, hay que desenfrentarlo, ¿no? O sea, hay que ir poco a poco, pero hay que ir trabajando en el tema y enfrentando el desafío, ¿no?
Bueno, en ese contexto de que estábamos discutiendo y conversando y hablando y haciendo pedagogía nuevamente sobre el tema, para explicar por qué es así son las cosas, es que ocurrió, bueno, una demanda contra la directiva que sirvió de base para elaborar este instrumento. Entonces, claro, eso nos destinaba una complejidad mayor, pero espero que eso se vea pronto para que ya tengamos también esta herramienta. Luego, una cosa que también yo quisiera señalar tiene que ver con varias preguntas que me han hecho respecto al Estado, ¿no? INDEPA, ¿qué pasó con INDEPA? Si desapareció de una dirección, otra dirección. Miren, yo, digamos, desde el punto de vista normativo, el organismo público que se llamaba INDEPA ya desapareció en diciembre del 2010. Y hay una discusión, algunas organizaciones indígenas plantean un momento que hay que volver a crear INDEPA nuevamente o bueno, volver al modelo que existe. Yo hablo desde, digamos, la experiencia práctica de tomar decisiones dentro de un aparato complejo como el Poder Ejecutivo, un poco que ya Alicia con toda esta tramitología que ha expresado un poco en lo complejo que puede ser el aparato público. Si uno quiere llegar en el modelo peruano, del Poder Ejecutivo peruano, si uno quiere de verdad que los temas que a uno le interesan sean tomados en cuenta, tienes que estar a un nivel prácticamente viceministerial o ministerial, por la forma como está estructurado el Poder Ejecutivo peruano. Si tú no tienes una voz en ese nivel, es muy difícil que tú puedas pelear temas críticos dentro del Poder Ejecutivo. Y creo que en ese tema hay un consenso entre varias organizaciones indígenas y el Ministerio de Cultura respecto a que tenemos que ir a un nivel ministerial, que en verdad ese debería ser el camino hacia una reforma en el tema indígena, en que refiere al Instituto del Poder Ejecutivo, que es una parte, no es todo, pero es una parte. Se requiere una estructura ministerial acompañado desde luego con un sistema de coordinación con las demás entidades públicas que, por ejemplo, le dé a este mecanismo una fortaleza. Y yo creo una cosa más que no estaba planteado en 4 puntos que habíamos nosotros ya definido, pero hay un quinto punto que yo creo que es un asunto crucial, que es que tiene que haber también algún nivel, en algunas decisiones específicas de materia indígena, algún nivel de autonomía parecido a lo que tienen, por ejemplo, los organismos reguladores en el Perú, para asegurar que ciertas decisiones que son complejas y muy difíciles, exista un nivel de protección del funcionario público respecto a ese tipo de decisiones. Porque estas decisiones pueden haber 1001 presiones de diversos tipos y de diversas fuentes. Y por lo tanto, si no tienes una organización de esa naturaleza que asegure que exista un nivel de objetividad y de confianza en la decisión, puede originar 1001 problemas. Entonces, creo que ese es un elemento adicional que debería pensarse en el diseño de un cambio en esa estructura. Claro, desde luego los ministerios no se crean de noche a la mañana, es que mañana, ¿no? Normalmente, bueno, de vez en cuando sí se crean de noche a la mañana, pero normalmente no debería ser así, debería ser un proceso de discusión ordenado que nos lleve a ese modelo. Quizás podría haber algún paso intermedio, que haga un viceministerio de pueblos indígenas, pero sea ocupado por alguna de las personas que están a mi izquierda. Alguna de ellas sería una estupenda viceministra de pueblos indígenas. Creo que ese es un tema sin duda crucial. Yo quisiera tomar algunos otros temas que han planteado aquí, tiene que ver con las preguntas que ha hecho también Alicia respecto a los momentos de hacer la consulta. Primero, dejar algo muy, muy claro, porque había todavía gente que duda de ese tema, pero yo quiero nuevamente insistir. En el Perú, de acuerdo con el reglamento de ley de consulta, debe hacerse consulta al menos antes de explorar un recurso natural y antes de explotar un recurso natural. Entonces, en ese punto no debería haber discusión porque el reglamento es así de claro. La única discusión es qué tan antes, o qué tan, como lo que ha planteado Alicia, qué tan antes, qué tan pegado a la decisión o no. Y en verdad, y además yo lo he dicho, no es ninguna, digamos, esto revela una discusión interna dentro del gobierno, pero como es público, puedo volver a repetirlo. Yo comparto la posición básicamente de llevar el tema de la consulta a un momento previo, no al final del proceso de decisión, sino antes, que debería ser articulado con los estudios de impacto ambiental. Estoy absolutamente de acuerdo, creo que ese debería ser el modelo lógico. Lo que sí hay que hacer es un poco, porque mucha de la discusión, como este tema de la consulta es un asunto todavía de una política pública en desarrollo, donde recién los primeros casos van a empezar a ocurrir, mucha del análisis que hay es un análisis tan jurídico que a veces peca de irreal. Y que a veces se revela eso en algunas críticas que terminan siendo contradictorias consigo mismas. Por ejemplo, algún experto dijo alguna vez, miren, tiene que hacerse la consulta antes de que se haga la licitación de lotes petroleros, ¿no?
Entonces, bueno, y efectivamente el gobierno ha tomado la decisión de hacer la consulta antes de licitar los lotes, para que de esa manera se incorpore dentro del contrato de licitación, del contrato de explotación y exploración, ya los temas vinculados con los pueblos indígenas. Estupenda noticia. Bueno, el mismo experto luego salió a decir, pero ¿cómo van a hacer eso si no hay estudio de impacto ambiental? ¿Cómo van a informar a los pueblos indígenas de lo que va a ocurrir con el lote? Pero por supuesto que no va a haber estudio de impacto ambiental. Estamos haciendo la consulta en ese momento precisamente para ir incorporando en ese proceso ya esos temas. Luego, desde luego, cuando ya toque la exploración y explotación habrá otro momento. Pero es evidente que al decidir hacer las cosas en ese punto hay beneficios y también hay problemas. Es decir, vas a tener que hacer la consulta con un marco restringido de opciones, evidentemente. Entonces, es un asunto crucial. Otro tema que es clave. ¿Qué pasa con otras cosas que no son naturales, que son construcciones, infraestructura? Creo que ahí es más claro el tema de hacer la consulta pegado efectivamente al proceso de evaluación de impacto ambiental antes, evidentemente, del estudio. Yo tengo una idea un poco loca, que es casi personal, pero usted lo he comentado a algunos colegas, que mi impresión es que inclusive la consulta debería empezar en un momento previo a la elaboración de los términos de referencia al estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es una manera de incorporar en una etapa temprana las preocupaciones de los pueblos indígenas dentro del propio término de referencia del estudio. De tal manera que no es que luego, recién cuando tienes el proyecto diseñado y armado, digas, a ver, hay pueblos indígenas, ahora qué hacemos. No, sino que ya en el diseño del estudio de impacto ambiental se incorporen los temas de derechos colectivos. De tal manera que ya el diseño mismo del estudio incorpora estos elementos y luego lo que hay más bien es una verificación de cómo se incorporan esos temas dentro del estudio. Creo que es una manera mucho más ordenada y clara. Y acá me dicen, bueno, ¿cómo es mi relación con el Ministerio de Energía y Minas? Muy compleja. Como debe ser. Pero bueno, así es la vida. Y yo, nada más, hay un montón de cosas más, pero me gustaría, seguramente, me irán llegando preguntas, seguramente. Muchas gracias. Bien, gracias por las preguntas. Dos preguntas que me han hecho, ¿qué espero yo del Defensoría del Pueblo? Hacer lo que debería hacer y llegar en las comunidades y fiscalizar las leyes que le competen. Eso es lo que nosotros queremos y no parcializarlo con una entidad X. Eso es lo que ha pasado, lo que hemos visto nosotros. Y otro me pregunta, ¿qué haría yo si soy parlamentaria? Si soy sola como pueblos indígenas en el Congreso, me absorbe el sistema. Esa es la realidad. Porque la mayoría del capitalista te presiona y tienes que acogerse hacia lo que ellos piensan, aunque tengas las propuestas que tienes. Si tienes buenos abogados que quieren apoyarte por hacer leyes en el Congreso, buena hora, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros, nuestros parlamentarios. Otro dice que ¿conoces concesiones de pozos petroleras con los gobiernos actuales? Creo yo que desde que los gobiernos, antes que se crea o reglamente esta ley, ha habido concesiones. En la zona de la Amazonía, bajo, alta, donde estoy yo, es lote 108, que hemos estado envidiendo. El gobernante como vendedor de la patria, no creo, no lo pienso yo así. Como pueblos indígenas, lo que queremos es gobernante que nos haga respetar y también que vele por el desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, eso es la pregunta que me están haciendo. Espero que les satisfací las preguntas. Pasamos. De igual manera agradecer por las preguntas y bueno, yo siempre digo, cuando uno habla, pues habla desde la realidad, ¿no? Y desde lo que siente, lo que piensa. Y cuando yo, por ejemplo, vierto una opinión, me remito al estado de la situación y al escenario mismo. Entonces, hay cosas que me indignan y a lo mejor lo he dicho en un tono de crítica, pero las críticas tienen que ayudarnos a sacar lecciones aprendidas, a reconocer aciertos y desaciertos
y sobre eso construir propuestas conjuntas. Eso es lo que siempre intentamos hacerlo con los gobiernos municipales, locales. Entonces creo que en el país también deberíamos aperturar espacios de diálogos horizontales entre pueblos indígenas y Estado, ¿no? ¿Cómo devolver conciencia de derechos a los pueblos indígenas colonizados? Es la pregunta que se ha planteado. ¿Se es consciente de derechos? Para la cosmovisión andina es primero reconocerse gruna, y gruna significa persona. En cuanto nos reconocemos como persona y somos conscientes del significado de nuestra existencia, creo que somos conscientes de tener un derecho, y no solo derecho, también responsabilidad. Y como comentaba, usted va a visitar cualquier comunidad, mi propio pueblo, y la gente habla de deber más que de derecho. Entonces hay responsabilidad, y entonces hablemos del ejercicio responsable de nuestros derechos, tanto como pueblos indígenas y también como el Estado como garante de los derechos, ¿no? Y creo que voluntad política en nuestro país se está demostrando, pero necesitamos ponerle más punche, como dice la juventud, para que estos procesos reflejen las demandas y las expresiones de la diversidad cultural en el país. A veces, muy de buena intención, formulamos políticas para los pueblos indígenas sin recoger qué es lo que quieren los pueblos indígenas, qué situación quieren cambiar. La interculturalidad hace tal vez 7, 8 años atrás estaba definido solo para los pueblos indígenas y para aquellos que viven en zona rural. Teníamos EIB, educación bilingüe, intercultural bilingüe. Hoy las regiones se han planteado el gran desafío de tener educación intercultural para toda la región, y no solo bilingüe, puede ser trilingüe y multilingüe. En la zona del Brae hay hermanos que hablan quechua, ashanka y machirenga, y algunos que aprendieron hasta el inglés. Son 4 idiomas. Y la interculturalidad es funcional para indígenas y no indígenas, porque en la medida en que reconocemos que los pueblos indígenas aportamos a esta sociedad, entonces nos consideraremos ciudadanos iguales con derechos. Entonces creo que en esa construcción todos los pueblos indígenas estamos, sin ningún extremo, ¿no? Y decir que los pueblos indígenas somos los máximos y que la vida es lo máximo en las comunidades, no es tan cierto, porque también vemos las realidades crudas que hay en las comunidades. Hay diferencias, hay violencia familiar contra las mujeres, hay todavía situación de analfabetismo, hay cosas que superar en nuestras comunidades, y entonces necesitamos un Estado capaz de responder a esas demandas, pero también a un pueblo fortalecido capaz de desarrollar su derecho desde, o sea, como ciudadano, y no solo esperar a que alguien del Estado lo haga. Y creo que las políticas públicas hasta el momento han logrado paliar la pobreza y aliviar la pobreza, pero no darle las herramientas para pescar, y sino más bien darle el pescado. Nosotros vemos eso. Hay políticas públicas que están bien, que van a erradicar la pobreza, pero si no enseñamos a pescar, siempre vamos a estar acostumbrados a seguir esperando el pescado en la mesa, y eso no es bueno para un país donde necesitamos ciudadanos activos y proactivos. Y finalmente creo que la diversidad es para festejarla y para unirnos, y no para marcar diferencias. Entonces Latinoamérica es un país pluricultural, multilingüe, y qué bueno, porque esos son los colores de los países y de lo que llamamos hoy Abya-Yala, en un término, por decir, América Latina. Entonces, hermanos, creo que este es un paso muy importante, y de verdad a mí me emocionó desde el día de ayer escuchar experiencias de otros países y decirse así con sinceridad: mira, esto nos falta, hemos avanzado en esto, tenemos dificultades, tenemos preguntas, y agradecemos por considerar nuestra participación como pueblos indígenas, y a mis hermanas de organizaciones y hermanos que han venido a escuchar, a aprender, y ahora toca replicar a donde vayamos,
Ahora yo voy a regresar a Ayacucho y mañana, sábado, sí, en la tarde tenemos la reunión con los jóvenes y podré comentar con ellos que esta reunión se dio, se habló de estos temas y la tarea, revisar punto por punto qué dice la guía metodológica con aquellos que no han tenido la oportunidad de revisarlo y tener opinión. Entonces, hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias también por las preguntas. Voy a empezar por una que dice que si era necesario tener una ley de consulta previa en el Perú. Yo creo que es muy importante que existan políticas públicas a favor de los pueblos indígenas y la consulta previa requiere una política pública con instrumentos de gestión y ojalá en el futuro tengamos indicadores y un desarrollo de este derecho. Antes de la ley de consulta lo que existía en nuestro país era básicamente actos meramente informativos, ¿no? Y lo que decían las distintas instancias del Estado es que eso era consultar, y incluso a las instancias internacionales decían, nosotros consultamos, ¿no? Pero era te he enviado un oficio, te he mandado una información, te he reunido y te he explicado algo, pero si tenías alguna propuesta o no, eso era un tema secundario. Entonces, bueno, también está claro de que en el Perú han habido serios conflictos sociales por precisamente la falta de consulta previa y la debilidad de los mecanismos de participación ciudadana, que es otro tema que también quisiera abordar. El derecho a la consulta previa está vigente en el Perú desde febrero de 1995, pero la ley de consulta previa pone en vigencia el procedimiento, un procedimiento para consultar, y es un procedimiento que está pensado en que se garantice un proceso de diálogo para la búsqueda de acuerdos y consensos. Y eso diferencia la consulta de otros mecanismos de participación, porque en el Perú, por ejemplo, hay mecanismos de referéndum, es decir, de participación a través del voto, ¿no? U otros mecanismos de participación que pueden ser desde notificaciones, desde pedir información o pedir opinión, meramente informativos. Hay, digamos, una variedad de cómo se han desarrollado mecanismos de participación también por los distintos sectores. Entonces, la pregunta es, yo creo que es importante que haya ley, reglamento y en adelante haya instrumentos de gestión y los sectores vayan también sacando normas especiales por cada uno de los tipos de consulta que se van a requerir implementar. Eso no quita de que el derecho está vigente desde hace 18 años. Entonces, no es que estas nuevas normas ponen en vigencia el derecho está vigente desde hace tiempo, y en verdad los pueblos indígenas todo este tiempo han tenido el derecho de impugnar las medidas administrativas o de reclamar ante instancias judiciales por la falta de consulta previa. Bueno, otra pregunta es sobre si la consulta solamente se sujeta al derecho a propiedad. En el caso de las consultas de las medidas legislativas, por ejemplo, del Congreso Nacional, la consulta obviamente abarca a todos los pueblos del país, y ahí el tema es cada identidad cultural, cada pueblo tiene derecho a ser consultado a través de sus representantes. Pero cuando ya hablamos de una infraestructura, por ejemplo, una hidroeléctrica, una mina, ahí lo que se tiene que ver es cuáles los efectos de esa medida administrativa, que tiene un efecto geográfico, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegan los efectos de esa medida? Va a tener, digamos, un ámbito geográfico, y dentro de ese ámbito geográfico hay que ver si hay indígenas, y entonces se aplicará la consulta sobre esos indígenas, porque los indígenas tienen derecho a la tierra que ocupan. Y yo decía pues que no se puede eso solamente limitar a los que tienen el título, porque tienen el derecho, pero no todos tienen el título, que es el papelito. Entonces, para proyectos sí es muy importante saber quién tiene el derecho sobre la tierra, y si ese titular sobre el derecho a la tierra, me refiero no al papel, sino al derecho a la tierra, es indígena o no. Pero también hay que tener cuidado con que hay grupos humanos no indígenas que pretenden tener derechos sobre tierras de indígenas. Justo ayer un colega de una oficina defensorial me comentaba un caso donde en la tierra de un... también se me ha preguntado qué hacer con el tema de la migración de los hombres y mujeres indígenas. Bueno, es una pregunta muy compleja, pero lo cierto es que 1/3 están fuera de las comunidades en las ciudades, ¿no? Eso también es un reto, por ejemplo, para la política sobre la lucha contra la discriminación racial, ¿no? Porque, claro, tenemos
ciudades con una alta presencia indígena. En Lima hay 500.000 de quechua hablantes. Es la capital, es la región con más quechua del país, ¿no? Entonces eso implica también un reto de pensar no en el tema de consulta previa, sino en políticas sobre reconocimiento, digamos, de derecho a la igualdad, la no discriminación, entre otros. Finalmente, la pregunta más difícil, ¿no? Se me ha preguntado sobre la consulta de los proyectos de inversión. Me dice, bueno, ¿se consulta el proyecto, se consulta la hidroeléctrica, sí o no? Entonces aquí lo que suele pasar es que la mina o la hidroeléctrica no existen de un día para otro y no se gestionan de un día para otro. Para que haya una mina, primero tiene que haber, quién sabe, entre 5 y 10 años de exploración, y si no encuentran nada, quién sabe, no hay mina nunca, ¿no? Entonces, cuando hay decisiones administrativas en la etapa de exploración, el debate no puede ser sobre la base de la mina, porque la mina en etapa de exploración, la mina no existe, ¿no? Entonces no es que el proyecto mina es algo que existe desde el principio, ¿no? Eso se puede ir eventualmente concretando si es que encuentran minerales, si es que eso es rentable, si es que logran un acuerdo con los pueblos indígenas de la zona, ¿no? Si un montón de condiciones confluyen para que finalmente ese proyecto se desarrolle. Entonces esa es la dificultad un poco que encontramos ahora, y por eso yo le explicaba las distintas etapas y momentos. Porque igual la hidroeléctrica no es que de pronto dices, ahí hay hidroeléctrica. Primero hay varios años de estudios, y a veces los estudios dicen, ahí no se puede. Resulta entonces que los proyectos se van aprobando con varias decisiones administrativas. Eso es inevitable, porque son muchos años en los que se gestionan, y es inevitable que hayan varios momentos de decisión del Estado. Entonces, no es que nosotros lo estamos fragmentando, es que la realidad y la forma en la que se gestionan los proyectos es así. Lo que sí es un reto, y tenemos que hacerlo bien, es poner a la consulta en los momentos adecuados, de tal manera que los pueblos indígenas sí puedan aportar y dar, en todo caso, todas sus propuestas, como ya dije, sus observaciones. Incluso, como ya se ha dicho el día de ayer, los pueblos indígenas tienen derecho a oponerse, tienen derecho también a decir, después de toda la evaluación, nosotros consideramos que este tipo de propuesta no es adecuada para nuestro pueblo, es su derecho. Pero todas esas cosas tienen que desarrollarse en el momento adecuado para que la decisión del Estado surta efectos en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre la identidad, sobre su tierra, sobre el medio ambiente. Y más bien, eso sí, yo creo que a veces en los debates olvidamos que estos son temas de varias medidas administrativas, y siempre se teoriza mucho diciendo es una decisión, es una consulta, y siempre tiene que ser al principio, porque esa es como que la solución o la gran solución, ¿no? Sin embargo, en verdad, eso no es así. Y por otro lado también está el derecho a la participación ciudadana. No debemos olvidar que la participación para proyectos de inversión en nuestro país, por ejemplo para la minería, se ha empezado a implementar recién en el 2002 para adelante. No tenemos muchos años tampoco de implementación de esto, y esto ha ido teniendo algunas mejoras, pero tenemos por delante el reto también como país de mejorar toda la normatividad de participación ciudadana y hacer que la participación los mecanismos de participación ciudadana puedan también influir o, digamos, generar un espacio propicio para los momentos de la consulta previa. Gracias. Muy amables, damos un aplauso a la mesa temática.